libro Voto en Contra es una compilación de algunos de los votos más importantes que emitió el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, durante 15 años. En algunos de ellos no estuvo de acuerdo con la mayoría, pero a la larga esas decisiones permitieron más derechos, democracia y libertad en nuestro país. Y para presentar este más reciente libro, su número 28 nada más, imagínese usted, Voto en Contra, le doy la bienvenida y me da un enorme gusto tener aquí en el estudio a José Ramón Cosío Díaz, que yo le puedo decir ha sido uno de los mejores ministros que hemos tenido en la Suprema Corte, y eso lo digo yo, José Ramón, gracias por venir. Hombre, gracias por la invitación, qué gusto. A ver, cuéntanos del libro. Pues mira, nunca había yo escrito un libro así, digamos, de divulgación, siempre habían sido libros técnicos, algunas cosas de historia, pero casi al finalizar se nos ocurrió a Ricardo Cayuela, del editorial Debate, pues presentarlos. Encontramos 14 votos que son interesantes y los hicimos en un lenguaje muy accesible. La verdad les quedó muy bonito el libro, con una caja muy amplia, con una portada muy linda. Entonces eso es el libro, tratar de compartir con las personas estos votos, como tú lo decías, en contra, o votos concurrentes, y ponerlos en un lenguaje para que también la gente entienda la importancia que tiene la Suprema Corte. ¿Los escogiste tú o fue una decisión editorial junto con la editorial? Los escogimos entre los dos, digamos, cosas tampoco aburridísimas, hay de un tecnicismo de estos que no, pero hay cosas muy interesantes. ¿Te acuerdas aquel caso del poeta maldito que se llamó en su momento? Una persona, por haber escrito un poema denostando en buena medida los símbolos patrios, fue procesado penalmente y vino a la Suprema Corte en un amparo, decía, ¿puedo yo hacer esto no como parte de mi ejercicio de libertad de expresión? Entonces, ese es un caso. ¿Y en qué terminó? Cuéntalo, porque es buenísimo este caso. Bueno, pues, a mí me pareció sensacional ese caso. Al final, el hombre perdió en la Suprema Corte, dos votamos a favor de él, y lo que decíamos es que efectivamente, más allá de si te parece un acto de buen o mal gusto, un buen o mal poema, la persona tenía derecho a utilizar los símbolos patrios como una forma de expresar su descontento con la manera en la que iba avanzando, creándose la opinión pública, y se iba creando también un México que él no compartía. Entonces realmente fue un asunto... Pero la perdieron. Pero la perdimos, sí. Que es un caso muy similar al que también creo que llegó a la Suprema Corte en Estados Unidos, el de la bandera, del de quemar la bandera. Exactamente. Si es un derecho de un ciudadano poder quemar la bandera de Estados Unidos, ¿no? Como forma, exacto. Es decir, si lo que está simbolizando nuestra nación, nuestra unidad es la bandera, quemar la bandera es un acto en el cual estoy protestando contra estas condiciones de dominación, lo que sea. Entonces, este fue un caso de verdad muy bonito. Otro interesante para los medios fue dos medios de comunicación de un estado de la República, se pelearon entre ellos, los dos medios, y se insultaron, y vino a la Corte qué palabras se podían utilizar o no. Ese se llamó el caso de si la Suprema Corte podía ser policía de palabras. Era muy interesante, o si ciertas palabras tenían una restricción, si se podrían considerar como discursos de odio. La verdad, unos asuntos muy, muy interesantes. ¿Cuál fue tu postura ahí? En el sentido de que la Corte no podía ser policía de palabras, que otra vez teníamos que dejarnos expresar con libertad. Ya si había una condición de daño moral, eso es una cuestión distinta, pero en principio no podía haber esa restricción al uso de las palabras, que es un tema que se está presentando mucho en algunos países del mundo también. ¿Y cuál fue la sentencia? En ese caso fue que sí se podían prohibir estas palabras, porque distorsionaban la condición de la civilidad, etcétera. A mí me parece que eso es cuidar demasiado a las personas que se expresen, salvo que generen discursos de odio, un discurso antisemita, en fin, cuestiones ya muy particulares, eso sí, desde luego no es tolerable, o un discurso de apología al delito, pero este no era el caso en el que estábamos ahí. A ver, más casos. Bueno, uno muy bueno. Digo, yo me puedo pasar aquí un rato. Fíjate que yo tengo que decirte que yo, una de las mejores clases que tomé en el doctorado, la clase era sobre presidencialismo en Estados Unidos. Y nos las pasamos revisando casos de la Suprema Corte de Estados Unidos que tenían que ver con el presidente. Y son una belleza. No, es impresionante. No, o sea, bueno, porque tienes desde luego la tradición jurídica americana, ¿no?
desde la creación de la República, poniéndole límites al poder presidencial, ¿no? Fíjate, eso yo creo que es interesantísimo. La gente piensa, yo supongo, que el derecho es algo aburrido. No, hombre. No, es divertidísimo. Ya cuando uno lo encuentra, no como técnico. Bueno, ustedes los abogados lo hacen aburrido. Bueno, sí, la tengo verdad, que decirlo, ¿no? sí, eso no, es, o sea, con el lenguaje y la jerga y etcétera. No, sí lo hacen. Y luego las veces las sesiones de la Corte también son aburridonas porque nos ponemos a discutir. Pero si encuentras, como dices tú muy bien, no el problema técnico, sino lo que subyace, la litis, el problema, etcétera, esos son asuntos preciosos, ¿eh? Así es. Preciosos. Y tiene una enorme enseñanza en matrimonio igualitario, en las relaciones de trabajo. Prácticamente todo lo corta el derecho, entonces extraer esos casos, yo creo que es buenísimo para esta construcción. A ver, entonces danos más casos. Bueno, otro que fue muy interesante en el libro es el de los militares con VIH. ¿Te acuerdas? Hace varios ese es años. Buenísimo también. Ese es un caso muy importante porque cuando se creó la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas solamente hablaba de si las personas tenían seropositividad. En ese momento médico, digamos, de la historia no tenía diferenciación, entonces se estaba dando de baja a muchas personas que se consideraba tenían seropositividad por inutilidad, así decía la ley. Entonces lo que en la Corte hicimos fue conseguir bastantes dictámenes médicos de una gran profundidad que realmente nos dieron las academias de ciencias del país para decir una cosa es VIH, otra cosa es SIDA, son cosas distintas, tienen que tratarse de forma distinta y los enfermos también. Y con esa decisión logramos, que fue de verdad muy importante, que las personas no fueran dadas de baja de las Fuerzas Armadas y que sobre todo les siguieran prestando los servicios médicos que requerían con motivo de su enfermedad. Fue un asunto también muy, muy bonito de esto. Déjame preguntarte, en todos estos casos, hay abogados y sobre todo ministros de la Corte, que llegan a ser ministros de la Corte, que interpretan los casos muy desde el punto de vista jurídico y lo que dice la técnica de la ley, etcétera. Y hay otros que les gusta tener un espectro más amplio y que se meten a temas filosóficos, de la evidencia empírica, como tú dices, la que dice la ciencia médica. Creo que tú estás dentro de esa escuela, ¿no? De interpretar más ampliamente que solamente el tema del derecho, ¿no? Sí. A mí lo que me parecía muy importante es esto. Si la Suprema Corte define al final del día nuestras condiciones de vida, entonces la Suprema Corte tiene que comprender muy bien el tipo de fenómenos que tiene enfrente. Ejemplo, si lo que vamos a ver es un tema de recargas de los mantos freáticos, por ejemplo, o vamos a ver un tema de telecomunicaciones, etcétera, y no es necesario que los ministros sean expertos. Exacto. Entonces, ¿no? ¿Cómo sé yo y cuál es una recarga? ¿Qué es un manto freático? ¿O qué es una onda, una banda, un espectro, una frecuencia? Bueno, pues pregúntale a los expertos, que los expertos te contesten, incorporas esa información técnica al expediente, la haces visible, no la ocultas, y sobre eso tomas una base es la base de tu decisión. A mí eso me parecía importante. Fundamental. Y a veces te ibas al tema de qué decían los clásicos. Más que el tema jurídico, el tema filosófico, en temas de libertad, de justicia, ¿sí? Mira, sí tienes que, digamos, tú tienes un marco de referencia que es, o la Constitución, que es básicamente el trabajo de la Corte, ¿no? En ese marco de referencia, desde luego hay varias interpretaciones posibles. Entonces, tenías que ver cuáles son las posibilidades interpretativas dentro de un marco razonable. Tampoco puede salir ahí uno con cualquier cosa. Y ahí sí hay discusiones muy importantes en términos filosóficos. Por ejemplo, en términos de libertad de expresión, ¿qué dices tú? Hay muchas concepciones de libertad de expresiones, unas son así, otras son más angostas, etc. Entonces sí era importante leer. Y yo afortunadamente constituí un equipo de trabajo buenísimo. Tu ponencia. Mi ponencia, exactamente, que está dedicado el libro a ellos por la gratitud de este trabajo. Y ahí había gente que sabía más filosofía, sabía más cuestiones técnicas. Entonces era cuestión de ponerlos a discutir, a veces a pelear, para que... ¡Qué buena! Eso hasta... Esa era la parte más divertida de todo. No, divertidísimo. ¿No? Sí, porque uno piensa que un ministro de la Corte está allá arriba, en la sala, ¿no? Como los vemos. No, pues esas discusiones son debates, ¿no? Primero son internos en la ponencia. Y ya luego con los otros ministros. Y luego ya sales con los otros. Y yo creo que quien ve el canal judicial verá que están aparentemente sentados y no es así, porque son juegos muy estratégicos, muy rápidos, de gran velocidad, y tú tienes que decir, este va a decir esto, entonces con la computadora estás bajando la tesis
con la que crees que le vas a refutar, o dices, bueno, pero el artículo no dice exactamente, o tiene un párrafo adicional, o el punto y seguido se tiene que leer de una forma, no como coma, porque entonces da una interpretación distinta. Es un juego muy divertido. Déjame preguntarte, veo que hay casos que tienen que ver con la vida familiar. Sí, cómo no. Cuéntanos. Mira, en el caso de la vida familiar hay uno que es muy interesante, es esto. Había un modelo de familia en donde decía que siempre que un padre y una madre se separaran, cualquiera que fuera, habría que determinar que la custodia le correspondía a la madre más o menos hasta los 12 años. Es el promedio de la legislación. Vino un padre con un buen argumento y dijo, oiga, y una pregunta muy simple, ¿por qué si yo creo que yo soy un mejor padre que su madre? Entonces dijimos, es un temazo, ¿eh? Temazo, claro. Entonces, sobre todo en estas épocas de igualdad. Exactamente. Entonces lo que dijimos es, bueno, está claro que la lactancia, pues sí, ni modo que no. Pero después de eso, pues que sea una determinación caso por el juez a partir de un análisis interesante de las condiciones del padre y la madre y de los chiquitos. Entonces fue muy interesante porque pudimos construir el voto particular en el sentido de que esto no era por default la mamá, sino que se tendría que hacer. También obtuvimos una gran cantidad de información científica, procesada no por nosotros, porque sí sería muy irresponsable que yo me pusiera a buscar en Google. Sí, claro, no. Y eso no tiene sentido. Entonces el experto que me trajera la información y con esa información de experto devolverla. Ese es un caso ¿Y cuál fue la sentencia? Al final de cuentas, principio empezamos en una posición en contra y hoy creo que es mayoritaria la posición de que vamos viendo caso por caso y de acuerdo con las condiciones de cada persona. ¿No extrañas la Corte? Mira, digo, es que cuando veo yo esto, de verdad, digo, yo como politólogo, no como jurista, se me hace agua la boca de pensar, es que yo los organizo acá, ¿no? De eso vivo, pero se me hace muy interesante. No, es un trabajo precioso. Precioso, porque sí, digo, hay de haber casos de flojerísima, desde luego también, ¿no? Pero hay de haber unos casos que dices, este es el caso. Yo cuando salí calculé que había visto, me había tocado resolver en 15 años 50,000 asuntos. 50,000 asuntos. Es el caso, muchos amparos en directo y eso. Y algunas cosas son pues reiteraciones, pero sí hay algunos que te concentran todo y tienes a toda la ponencia trabajando, llamándole a científicos para que vengan. ¿Y tienes tu favorito? O sea, sí. ¿Mi caso favorito? Sí. Sí, es el del caso Radicha. ¿Sí? Sí, a mí fue el que más me gustó. ¿Y está en el libro? No, porque tuvimos una muy buena votación mayoritaria, pero para mí es un caso muy lindo. ¿Y no valdría la pena que escribieras un libro sobre ese caso? Sí, escribimos uno con Raúl Mejía y con Laura Rojas. Sí, es un libro, pero ese sí es técnico, ese es muy de amparo. Y ahí fíjate que pasaba algo que son estas reminiscencias. Yo cuando estaba estudiando leí que esa discusión la tuvieron a finales de los años 40, Carrillo Flores, Martínez Báez, Gabino Fraga y después el maestro Fixamudio, que es mi maestro. Entonces me contaba de todo eso, yo lo leí, entonces siempre me quedé como una imagen. Y en ese caso, todo esto que tú decías, esta parte histórica la pudimos meter y quedó consolidada. Entonces fue para mí realmente muy importante como decir, bueno, yo estoy como dialogando con personas que admiro mucho, Carrillo Flores, Martínez Báez, Fraga, el propio maestro Fix. Entonces fue como un momento, además de lo jurídico, emocionalmente muy padre, ¿no? Oye, pues José Ramón, qué gusto tenerte aquí. Gracias, José Ramón Cosío Díaz, el libro se llama Voto en Contra. Yo me lo llevo para leerlo en estas vacaciones. A mí me encantan estas cosas, de verdad, porque son buenos debates, ¿no? Más allá del tema jurídico, insisto, está metido la filosofía, la política, la economía, en fin, ¿no? La vida, la ciencia, en fin, ¿no? Y te deseo mucha suerte. Gracias. Ahora fuera, regreso en la academia. Sí, ¿no? Estoy en el Colegio de México, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Estoy contentísimo. Pues muchas gracias, gracias José Ramón Cosío Díaz. Gracias al ex ministro de la Corte. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.